Ya, ahora sí. Bueno, ya nos hemos atrasado mucho. Eh, bueno, el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es paramixovirus. Bueno, la familia de los paramixovirus son una familia de varios virus que son respiratorios. Entonces, ese es un primer concepto que tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, ¿cuál va a ser el órgano diana que van a afectar estos virus? Es todo el epitelio respiratorio, comenzando desde las fosas nasales hasta los pulmones. Entonces, dentro de esta familia de los paramixovirus, existen subfamilias, existen géneros diferentes que tienen afinidades diferentes por el epitelio respiratorio. Hay algunos que tendrán afinidad mayor por el epitelio nasal y de la oro y nasofaringe, otros mayor afinidad por la tráquea y los bronquios, produciendo traqueitis, traqueobronquitis, bronquitis u otros que pueden producir neumonía por afección del parénquima pulmonar. Entonces, toda esta familia de los paramixovirus son infecciones respiratorias. Ahora pueden también tener complicaciones. Dentro de sus complicaciones pueden producir otitis media, igual por una infección de continuidad a través de la trompa de Eustaquio, desde la naso y orofaringe hacia el oído medio. Pueden producir una otitis media, pueden producir una viremia, es decir, el virus en pacientes inmunodeprimidos podría pasar a la sangre y por la sangre ser una diseminación generalizada, produciendo sepsis. Entonces, pero lo frecuente es que estos virus se ubiquen en el epitelio respiratorio. Ahora, existen varias familias, como les decía, que las vamos a ver más adelante, que tienen diferentes tipos de afinidades. Los que vamos a desarrollar en esta clase son sobre todo el, eh, el virus de la parainfluenza, el virus respiratorio sincitial y vamos a desarrollar también el metaneumovirus. Aunque dentro de esta familia de los paramixovirus también se incluye al virus de la parotiditis y al virus de la sarampión, pero que tienen un contexto más complejo. No son solamente respiratorios, pueden producir encefalitis, orquitis, es decir, inflamación e infección de los testículos, etcétera, y otras glándulas endócrinas. Entonces, estos virus los vamos a ver en otra clase. Hoy vamos a hablar específicamente del virus respiratorio sincitial, para influenza y metaneumovirus. Pero antes de ingresar en estos virus, vamos a dar un vistazo general a lo que son en general estas familias, a características comunes que tienen, a características del virus propiamente dicho, y luego vamos a entrar a las especificaciones de los otros virus. Ahora, ¿qué es lo que dice la OMS? Que esta familia de los paramixovirus son los principales responsables de las infecciones respiratorias agudas y casos de neumonía que más o menos pueden causar muerte de 4 millones de niños en menores de 5 años en todo el mundo. Entonces son los principales agentes de las infecciones respiratorias. Dentro de las infecciones respiratorias, ya les había dicho, más del 80% son producidas por virus, menos de un 15% son producidas por bacterias, por hongos, por parásitos, etcétera. Pero
la mayor parte son producidas por virus. Ahora, dentro de estos virus hay muchos tipos de virus. Dentro de todas estas familias que producen infecciones respiratorias, es definitivamente los paramyxovirus los más frecuentes junto con la influenza. Ahora, los paramyxovirus son los principales responsables de infecciones respiratorias en las primeras etapas del crecimiento, es decir, en neonatos se llama neonato al recién nacido hasta el primer mes de vida. Y también en el lactante menor y en el lactante mayor. El lactante menor será aquel que tiene desde un mes de vida hasta un año de vida, es el lactante menor, y el lactante mayor desde un año hasta los 2 años. Entonces, si bien estos virus afectan a todo, a toda la población pediátrica, sobre todo, son más frecuentes en estas primeras etapas desde los neonatos y los lactantes menores y mayores. Ahora, ¿cuáles son algunas propiedades particulares de estos paramyxovirus? En realidad, eh, son virus que no son muy pequeños, en realidad son grandes, que pueden variar en tamaño desde más o menos 150 a 700 nanómetros de diámetro. Son pleomorfos, es decir, si bien su forma general es esférica, puede variar, o sea, no tiene una forma definida. Y lo mismo, como les decía, su tamaño no es único, pueden variar los diferentes paramyxovirus que forman parte de esta familia. La envoltura que tienen es frágil, tiene una capa lipídica que es muy delgada y que le hace totalmente sensible a condiciones físicas y químicas adversas, es decir, la resequedad del sol, elevadas temperaturas, frío excesivo, el uso de desinfectantes es nocivo para estos virus. Entonces, desde aquí ya tiene que entrar el concepto para nosotros de una de las prioridades para prevenir estas infecciones será el uso de barbijos, el uso de lavado de manos, perdón, el lavado de manos, el desinfectar las superficies de los ambientes, la casa, mantener ventilados los ambientes, etcétera. Entonces, porque estos virus en el medio ambiente, en un medio ambiente adverso hostil, pues mueren fácilmente. Dentro de su composición tiene un 1% de material genético, que es RNA lineal monocatenario, 73% de proteínas, 20% de lípidos, sobre todo asociados a su estructura, los hidratos de carbono, 6%, que sobre todo están asociados a su inmunogenicidad, es decir, a su capacidad para producir enfermedad. Su genoma, como les decía, es monocatenario lineal no segmentario de aproximadamente 15 kilobases. Las proteínas de 6 a 8 generalmente forman parte de su estructura y forman parte del genoma también, ayudan a la estabilización del genoma. La envoltura, que va a ser la que le provee de propiedades inmunogénicas, es decir, la que le da la capacidad de producir enfermedad, va a contener glucoproteínas virales. Estas glucoproteínas son diversas, que son algunas generales y otras específicas para los distintos paramyxovirus. Entonces, tenemos a la proteína G, a la proteína H o a la HN, la HN que es la hemolicina neuranimidasa, que es responsable sobre todo de la adhesión del virus a la célula que va a infectar. Eh, la replicación, la replicación se realiza en el citoplasma, no ingresa al núcleo el virus, por lo tanto, el ARN responsable va a ser totalmente citoplasmático.
Algunas características sobresalientes de este virus, de esta familia de virus, es que son antigénicamente estables, es decir, no suelen mutar o no suelen alterar su carga genética por, por algún ambiente adverso, como pueden producir otros virus que se pueden hacer resistentes o ante la agresión pueden alterar algunas de las características de su carga genética y volverse resistentes o alterar su estructura en caso de ambientes adversos. Como tiene una cadena estable, entonces siempre van a tener la misma característica a pesar de cualquier medio adverso que las pueda alterar. Otras de las características de los paramixovirus. Cuando hablábamos aquí en el dibujo, perdón, en el dibujo se observa primero en la parte interna, bueno, se observa una estructura esférica, una estructura circular del virus, con su carga genética monocatenaria en la parte interior y en la cual también se encuentra su nucleocápside y las proteínas, ¿no? Las proteínas de la nucleocápside, las fosfoproteínas y la polimerasa, que son proteínas que le van a dar estructura, funcionalidad y le van a ayudar a la replicación de la carga genética. Luego de la cápside tenemos una membrana, tenemos una bicapa lipídica en la cual se encuentran insertadas o empalmadas las glicoproteínas. Estas glicoproteínas son diferentes. Tenemos a estas glucoproteínas de fusión que van a hacer que cuando el virus eh, se adhiera a, a una célula, vamos a ver cuál es el mecanismo un poco más adelante, pueda a su vez hacer que esa célula ya alterada, ya destruida, se pueda unir a otra célula. Entonces, aquí entra un concepto que lo vamos a escuchar muy seguido que se llama el sinsitio. Entonces, se van uniendo las membranas celulares de diferentes células alteradas gracias a esta proteína de fusión. Entonces, van a formar células gigantes. Da la apariencia, por lo menos, de células gigantes. Los núcleos se van a mantener igual, entonces va a aparecer células gigantes multinucleadas. Eso es gracias a estas proteínas de fusión que tienen en su superficie externa. Otra de las proteínas que tienen estos paramixovirus son la hemaglutinina y la neuraminidasa, que de la misma forma, como dice hemaglutinina, tienen la función de aglutinar a las células y la neuraminidasa de adhesión a las células. Entonces, le da la capacidad de adherir a diferentes tipos de células. Y luego hay otras pequeñas proteínas que son las proteínas hidrófobas, que no tienen una función muy específica, solamente de repeler el medio hídrico. Bueno, este es un vistazo de, es un mapa genético de las diferentes proteínas que tiene los diferentes, los diferentes géneros de los paramixovirus. Dentro de los paramixovirus tenemos los respirovirus, los rubulavirus, los morbillivirus, los enipavirus, los neumovirus y los metaneumovirus. Entonces, tienen diferentes segmentos de material genético con características propias de cada uno. Vemos ahí como una letra L
de long, de largo, es el segmento más largo del material genético y que tiene diferentes, o sea, por el tamaño nos damos cuenta que tiene la mayor parte de los tripletes de la información genética de estos virus. Es el material más largo, lo que le da estabilidad a todos los virus. Ahora, hay algunos virus como los respirovirus y los ruburavirus que tienen esta HN, los morbillivirus igual, que son la presencia de hemaglutinina y neuraminidasa. Todos tienen una parte dentro de su material genético que les ayuda a codificar sus proteínas de fusión, que están como F. Otros su proteína M, que es la proteína más pequeña. Y los demás, otro tipo de proteínas también que son parte de la característica eh, de los paramixovirus. En este cuadro se resume más o menos lo que ya habíamos dicho. La familia principal, la familia de los Paramyxoviridae. Subfamilias son 7 generalmente, pero aquí en el cuadro solamente tenemos 6, porque la séptima familia es más propia de infección en animales, entonces no la estamos contemplando. Entonces tenemos dos subfamilias, los Paramyxoviridae y los Neumoviridae. De estas dos familias nacen los géneros, que ya les decía. Dentro de los paramyxovirus, los respirovirus, los rubulavirus, los morbillivirus, los enipavirus, y dentro de los neumoviridae, los neumovirus y los metaneumovirus. Y ahora, ¿qué virus están contemplados dentro de cada familia? Perdón, dentro de cada género. Dentro de los virus, de los respirovirus, están los parainfluenza 1 y 3. Los parainfluenza son el 1, el 2, el 3 y el 4. Igual para que nos vayamos ubicando en estos, de los cuales los parainfluenza 1 y 3 van a formar parte de los respirovirus. ¿Por qué es importante conocer si hay 1, 2, 3 y 4? Es porque cada uno tiene afinidad por una parte del epitelio respiratorio, tiene algunos mayor gravedad que otros. Por ejemplo, los del tipo 1, los parainfluenza tipo 1, son tal vez virus que producen infecciones respiratorias altas. Pueden producir síntomas desde una rinitis, desde afección de la mucosa nasal, una rinorrea, incremento de la mucosidad en las fosas nasales, pueden producir lesión en el epitelio respiratorio alto, una faringitis, puede producir una laringitis, pero hasta ahí no más. Las del tipo 2 descienden un poco más en el árbol respiratorio. Ya pueden afectar a la laringe, pueden producir una laringitis. Pueden bajar incluso la tráquea, producir una traqueitis, o los bronquios, una traqueobronquitis. Las del tipo 3 son tal vez las más severas, las más agresivas, que igual pueden producir una traqueobronquitis más severa, pero también puede producir neumonía. Entonces, tal vez estas las de tipo 3 dentro de las más agresivas. Ahora las de tipo 4 generalmente presentan síntomas más leves. Entonces, los del tipo 1 y 3 van a estar dentro de los respirovirus y los del tipo 2 y 4 dentro de los rubulavirus. Ahora, cada uno obviamente tiene un serotipo diferente. Estos, incluidos los morbillivirus, todos dentro de la familia de los paramyxovirus, estos tres primeros tienen la hemaglutinina y la neuraminidasa. O sea, tienen capacidad
de aglutinar y adherencia alto. Y dentro de los neumovirus, perdón, antes, los Henipavirusa, no vamos a hablar de estos virus ni de los morbillivirus donde se encuentra el sarampión por razones que ya les he dicho, ¿no? El sarampión lo vamos a describir mucho mejor en otra clase, pero los del Kendra y Nipah igual están asociados no solamente a infecciones en humanos, sino también a infecciones en animales y su comportamiento no está muy bien descrito. Ahora dentro de los Neumoviridae está primero el neumovirus y el principal agente aquí es el virus respiratorio sincitial o virus sincitial respiratorio que que si los ponemos en una clasificación con todos los virus respiratorios, es el más frecuente asociado a infecciones respiratorias, sobre todo en niños desde las 6 semanas hasta los 2 años. Es el más frecuente, de lejos, y también puede ser uno de los más severos. Por eso nosotros ahí en el hospital, cuando nos llega un niño con una infección respiratoria que tiene ciertas características que le vamos a ver más adelante, dentro de todos los agentes de los cuales podemos sospechar, primero tenemos que tratar de descartar que se trate de un virus sincitial respiratorio. Y por último, el metaneumovirus humano, que a diferencia de los otros virus, el metaneumovirus humano se puede presentar a cualquier edad. Igual es más frecuente en niños, pero se puede presentar a cualquier edad. Y también en inmunodeprimidos, es decir, ¿a quiénes llamamos inmunodeprimidos? Pacientes con cáncer, niños o adultos con cáncer, VIH, tal vez si están utilizando algún tratamiento por alguna enfermedad crónica, como el uso de corticoides, que te bajan tu respuesta inmunológica, te bajan las defensas, entonces las enfermedades aprovechan este momento de supresión de tu inmunidad, de debilitamiento, si lo podemos llamar así, de tus defensas para producirte la enfermedad. Entonces, el metaneumovirus, ¿dónde se encuentra mayormente? En infecciones intrahospitalarias. Hablando un poco de la replicación del paramyxovirus. Si vemos el gráfico desde la parte de arriba, mil disculpas, no he podido habilitar el cursor y se anda saliendo cada vez que lo trato de habilitar, pero viendo desde la parte de arriba, vemos un paramyxovirus. El paramyxovirus que tiene en toda su superficie celular tachonados espigas de glucoproteínas. Y habíamos dicho cuáles son estas glucoproteínas. Sus glucoproteínas de fusión, su proteína de neuraminidasa, su glucoproteína, perdón, de neuraminidasa y de molicina y neuraminidasa. Entonces, y sus proteínas libres, sus glucoproteínas libres. Entonces, está tachonado con toda esta estructura de espigas. Cuando llega a una célula para infectarla, obviamente es una célula del epitelio respiratorio, su capa lipídica se fusiona con la célula infectante y solamente va a ingresar el material genético. Este material genético que ya tiene sus propias proteínas. Ya habíamos dicho, la proteína N, P, L, estas proteínas lo que van a hacer es ayudar a la replicación y a la transcripción de su carga genética, que es un ARN monocatenario. Este material genético se va a terminar de replicar utilizando la arquitectura propia de la célula, es decir, su aparato de Golgi, los sustratos celulares, el ATP de la célula, etcétera.
y con el apoyo del retículo endoplasmático rugoso. Entonces, una vez que se va a formar este nuevo material genético, por gemación va a tomar parte de la misma membrana celular de la célula infectante, del epitelio respiratorio, a nivel donde están sobre todo adheridas las diferentes glucoproteínas que habían quedado en su superficie. Entonces, así por gemación y con sus nuevas glucoproteínas tachonadas en su superficie, se van a formar nuevas copias virales para infectar otras células. Eso en general. Ahora ya siendo un poco más específicos, hablando de las infecciones por el virus de la parainfluenza, porque hemos dicho que vamos a hablar de la parainfluenza, el virus respiratorio sincitial y el metaneumovirus. Hablando del parainfluenza, los virus de la parainfluenza producen infección frecuente en todas las edades, pero más frecuente en niños. Son microorganismos patógenos importantes que causan enfermedades respiratorias graves en lactantes y en los niños pequeños. Y sobre todo algo que tenemos que igual tomar en cuenta, de entrada, no existe vacuna para estos virus. O sea, lo vamos a repetir tal vez más adelante, pero no existe vacuna para estos niños. Entonces, ¿por qué se produce mayor infección en los lactantes, en los recién nacidos? Porque no han desarrollado todavía su maquinaria inmunológica, sus células inmunológicas, como son los macrófagos, los mastocitos, los macrófagos tisulares, los monocitos, los plasmocitos y las células cebadas, etcétera. Todas esas células que responden a cualquier infección, sin ser específica, la tienen muy subdesarrollada. Y la única defensa que tienen estos niños es la lactancia materna. Entonces, si la lactancia materna es el único medio de defensa que tienen los primeros meses de vida, imagínense si estamos ante el espectro de o ante la situación de un niño o un lactante que no ha recibido lactancia materna. Eso pasa frecuentemente en madres que trabajan y que tienen que dejar a los recién nacidos con leche de fórmula en la casa y que van, trabajan y obviamente si no le dan de lactar, no va a haber producción de leche. Si no va a haber producción de leche, entonces no le van a poder proporcionar los anticuerpos necesarios y la protección necesaria para que puedan librar de este tipo de infecciones respiratorias. Entonces, la mayor parte de los niños que vienen con infecciones respiratorias eh, a esta edad, lo primero que hay que preguntar a los papás, a la mamá sobre todo, es que si recibe lactancia materna. Y si la mamá nos dice, sí, recibe lactancia materna, está conmigo todo el día, le doy ahí cada 2 horas, cada 3 horas leche, entonces hay que buscar otro tipo de asociación, ¿no? Que hay otros niños enfermos en la casa o que tal vez pueda tener alguna inmunosupresión ese niño que haya producido que enferme. De todas maneras, estos virus son altamente infectantes, altamente infectantes. Al menor contacto ya existe la infección. Son demasiado infectantes y por eso se asocia también a infecciones masivas en lugares cerrados como guarderías, como colegios, como escuelas, perdón, eh, etcétera, ¿no? Ambientes cerrados donde hay varios niños, uno que llegue enfermo con este virus y a todos se enferman. Para tratar bueno, he hecho este cuadrito un poquito para tratar
diferenciar qué es lo que pasa después de la infección. Ahí en estos cuadritos, de arriba a abajo vamos a ir en el lado izquierdo. Después de que el virus ingresa al cuerpo, se empieza a replicar. Cuando hay buena respuesta, es decir, es un niño que tiene ya desarrollando sus defensas, recibe lactancia, etcétera, entonces recibe seno materno. La infección generalmente se va a localizar solamente en el epitelio respiratorio alto. Va a producir tal vez rinorrea, excesiva cantidad de moco, puede producir un poco de fiebre y tal vez un poco de tos, pero el cuadro se va a autolimitar y va a pasar como si fuera simplemente un resfrío común. Tal vez de tratamiento para la fiebre le daremos paracetamol a este niño. Si tiene mucho moco, tal vez le nebulizaremos un poquito para que elimine los moquitos. Y el cuadro generalmente no va a durar más de 3, 4 días hasta una semana máximo. Entonces la evolución va a ser buena. En cambio, si tenemos un paciente con mala respuesta o que tal vez ha sido contagiado repetitivamente por un niño infectado, que puede ser el hermanito que ha venido resfriado y que viven juntos en una sola habitación, vive toda la familia, existe hacinamiento, existe el virus que continuamente se está eliminando por el otro hermano que está enfermo o que no ha recibido lactancia materna y que no tiene defensas para poder resistir esta infección. Entonces, la infección ya no se va a quedar solamente en un resfrío común, va a bajar más hacia tráquea y bronquios, una traqueobronquitis o CRUP, como también se llama, o bajar hasta el parénquima pulmonar y producir una neumonía. Entonces, este cuadro ya no va a ser de 3, 4 días o una semana, va a ser mayor a una semana. Son estos niños los que llegan al hospital con cuadro de una semana de evolución, que llegan con mucha dificultad respiratoria, tos, su saturación de oxígeno muy baja y con una oxigenación tan baja que ya les empieza a afectar al cerebro, al sistema nervioso central. A eso se llama insuficiencia respiratoria. Llamamos dificultad respiratoria cuando un niño ahí está respirando más rápido de lo normal. Eso se llama taquipnea. Cuando un niño está taquipneico, está incrementado su frecuencia respiratoria, ya tenemos que eh, empezar a revisarlo y ver por qué está respirando más agitado. Pero tal vez el niño está tranquilo jugando, o está riendo, incluso tiene sonrisa social, pero está aumentando su trabajo respiratorio, está respirando un poco más rápido. A eso le llamamos también incrementar el trabajo respiratorio. Pero cuando ya no puede mantener la oxigenación de todo su cuerpo, solamente aumentando su respiración, su frecuencia respiratoria, y ya le falta oxígeno para sus tejidos, sobre todo para el cerebro, y empieza a quedarse dormido ese niño, no reacciona muy bien, se la pasa más dormido, fatigado, inquieto, ya le está faltando oxígeno al cerebro. Eso se llama insuficiencia respiratoria. Y generalmente son estos papás, ¿no? Los que acuden a los servicios de emergencias y dicen, mi hijito está respirando agitado más de una semana está con tos y desde ayer o desde hoy, dicen, y está respirando muy agitado. Está respirando muy agitado y ahora ya no quiere comer, ya no quiere lactar y por eso le he traído. Entonces, estos son los que llegan a los servicios de emergencias. Ahora, eh, generalmente tienen que internarse y a veces tienen que ingresar a los servicios de terapia intensiva, requieren oxígeno suplementario
por mascarilla, etcétera, y como les digo, a veces tiene que ingresar a los servicios de terapia intensiva. ¿Qué es lo que generalmente ha pasado en estos niños? Tanto en los que han presentado buena respuesta, que ha comenzado como se ha quedado en un resfrío común, como en los que ha terminado en mala respuesta, que ha terminado en neumonía, en todos ellos existe un mecanismo de respuesta inflamatoria. Cuando estén en tercer año van a llevar fisiopatología de la inflamación, pero en la fisiopatología de la inflamación, ¿qué es lo que pasa? Existen mediadores inflamatorios, como son muchas proteínas que se conocen como citocinas. Las citocinas, sobre todo la 1, la 6, la 4, interleucinas, factor de necrosis tumoral, interferón alfa. Es decir, son diferentes moléculas que van a migrar por la sangre, van a llegar al sitio donde se ha producido la infección por el virus y van a hacer que la mucosa se vuelva más gruesa. Va a haber mayor formación de moco. Y porque la inflamación produce eso. Por eso siempre pongo este ejemplo. Cuando nos golpeamos la cabeza, ¿qué pasa? Se hincha, nos sale un chinchón. O tal vez nos golpeamos el antebrazo, está aumentado de volumen, está todo rojo, está hinchado. Eso es inflamación. Entonces la mucosa de la vía respiratoria también se inflama. Y si se inflama, ¿qué es lo que pasa? Toda la vía respiratoria es como un tubo por donde entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono. Entonces, si es que este tubo está inflamado por dentro, ¿qué es lo que va a pasar? Que la luz dentro de este tubo, que es nuestra vía respiratoria, va a disminuir. El espacio por donde entra y sale el oxígeno, este conducto va a disminuir de diámetro. Si disminuye de diámetro, menos oxigenación, menos eliminación de dióxido de carbono, menos entrada de oxígeno. Ahora se ha identificado a la inmunoglobulina E como la causa, como la inmunoglobulina principal, aunque no es la única, también está la A, también está la G, pero la inmunoglobulina E como la principal responsable del aumento de la inflamación en la vía respiratoria. Eso pasa en los que hay buena respuesta y mala respuesta. Pero ¿qué pasa en los que hay buena respuesta? Que esta inflamación va a ser breve, 2, 3 días, y va a ser autolimitada y la inflamación va a remitir. Pero en los que tienen mala respuesta, tienen alguna enfermedad de base, se han contagiado por una carga viral muy alta o el virus todavía está ahí en la habitación. Es diferente enfermarse cuando uno va a la escuela, ya llega y estornudando, se ha contagiado de algo, ya no va a ir a la escuela. O diferente que el hermanito lleve a la casa y contagie al bebé de la casa. Todo el tiempo va a seguir peor si está jugando, tocando al bebé, anda estornudando, limpiándose la nariz, no se lava las manos, sigue tocando al bebé. Entonces el bebé está sometido a una mayor carga viral, más expuesto. Peor si es un bebé que no toma leche, leche de mamá. Entonces, la enfermedad va a avanzar más y va a ser mucho más severa. ¿Cómo es el pronóstico? Bueno, en aquellos bebés que se han expuesto una vez, que tienen poca carga viral y que toman leche de mamá, y malo en los otros pacientes, en los otros niños que les digo que tienen las condiciones contrarias, ¿no? En ese caso va a haber hay mortalidad. Las infecciones respiratorias siguen siendo la primera causa de muerte en los países en vías de desarrollo como el nuestro. Siguen siendo la primera causa dentro de las causas infecciosas. Ahora, ¿cómo es la inmunidad? Va a ser buena, va a haber buena respuesta cuando hay lactancia. Y por la leche materna también se pasa inmunoglobulina A.
al bebé que previene de las reinfecciones. Y va a ser, la inmunidad va a ser mala en aquellos niños que presentan mala respuesta, si no hay lactancia y también tienen alguna inmunosupresión previa. El hecho de no recibir leche de mamá ya es un estado de inmunosupresión. Si la mamá tiene VIH y le pasa VIH al bebé, también ya le ha dejado un estado de inmunosupresión. Hay bebés que nacen sin timo. Ustedes ya saben que el timo es un órgano, es una glándula endocrina que se encuentra por encima del corazón, en el mediastino superior, que forma los linfocitos T en las primeras etapas del lactante. Pero hay lactantes, hay recién nacidos que nacen sin timo, entonces ya vienen inmunodeprimidos. O neonatos que desarrollan o lactantes que desarrollan cáncer, vienen que nacen con aplasia medular o con alguna enfermedad que inmunosuprime su respuesta inmunológica. Entonces, el pronóstico va a ser malo en estos pacientes. Ahora, respecto a las manifestaciones clínicas, como les había dicho, todo va a depender de qué serotipo sea el responsable de la infección sea el responsable de la infección. Entonces, los serotipos 1, 2 y 3, dentro de estos, el que produce mayor severidad va a ser los del tipo 3. Las del tipo 1 y 2 pueden producir hasta una traqueitis o una laringotraqueitis severa, pero los del tipo 3 van a ser los más graves. Ahora existe este concepto, ¿no? Que es in sitio. Esta es una imagen de microscopía electrónica donde se observa, primero en la parte periférica, se observan diferentes células del epitelio respiratorio, diferentes células. Ahora, cuando hay infección y destrucción de estas células lesionadas en su membrana celular o con alteración en la continuidad en su membrana celular, se van a ir adheriendo uno a otro y se van a ir sobreponiendo y van a formar como una célula gigante. Aquí parece una célula gigante, aquí multinucleada, pero en realidad son simplemente varias células y en su interior se forma una colección. A esto se llama sincitio. Entonces, de aquí los virus de la parainfluenza, los diferentes virus, forman sincitios. Y es una característica a la microscopía al momento de realizar el diagnóstico. Ahora, ¿qué vemos en estas imágenes? Arriba y a la izquierda vemos lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que algunos virus solamente producen síntomas de resfrío común. ¿Y un resfrío común qué es? Sinorrea, un poquito de tos, un poquito de dolor de garganta. Ese es un resfrío común. Resfrío común. ¿Necesita antibiótico? Obviamente no. Pero hay TOTS que hasta para los mocos utilizan antibiótico, pues tenemos que ir cortando esas malas prácticas desde ahora. Entonces puede producir inflamación de la mucosa nasal, inflamación de la faringe, faringitis, inflamación de la laringe, laringitis. Ahí vemos en la parte superior, vemos la glotis, que por anatomía ustedes ya conocen a la glotis. La glotis es el espacio comprendido entre las cuerdas vocales. Ahora ahí vemos a las cuerdas vocales, arriba una- unas cuerdas vocales normales y abajo las cuerdas vocales están inflamadas.
Eso es una laringitis. Entonces, la laringitis, ¿cómo la vamos a diagnosticar? Porque el paciente está disfónico o apenas está hablando. Tal vez les ha debido pasar a todos, estoy seguro, que a veces después de un resfrío apenas se les escucha la voz. No sé si han visto algún niño que apenas igual se les escucha la voz y andan por la forma de hablar, porque están disfónicos, ya ustedes pueden diagnosticar, tiene laringitis. Fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ven en el dibujo? Que las cuerdas vocales están rojas, están eritematosas, están engrosadas. Eritematoso, para los que todavía, bueno, todos estamos en el proceso de ir aumentando nuestro vocabulario. Eritematoso es que está rojo, ¿no? Ahí vemos unas cuerdas vocales que están rojas, están eritematosas. Están edematizadas, eso es como si estuvieran hinchadas, están incrementadas de volumen. A eso se llama edema, ¿no? Cuando están engrosadas, eso es edema. Eritema, edema, también va a haber dolor, porque si es un niño, va a toser y va a empezar a llorar, porque le va a doler toda la orofaringe, hasta las cuerdas vocales, y la laringe le van a producir dolor, sobre todo al momento de toser. A la izquierda y abajo vemos una orofaringe. Ahí están las amígdalas a ambos lados, que están congestivas, secretantes de un exudado, igual están rojas, están inflamadas. Entonces, esa es una imagen de un niño ya más grande, de 5 años, que también puede producir, que también puede desarrollar fácilmente una infección por virus del parainfluenza. Arriba y a la derecha, ese es un corte de la vía respiratoria. Puede ser bronquios, puede ser bronquiolos respiratorios, bronquiolos terminales, bronquios lobares, etcétera, pero son bronquios. Vemos un bronquio al lado izquierdo, normal, arriba a la derecha, y al lado, más a la derecha, vemos que su luz, es decir, el interior, está todo engrosado. Está formando moco, ahí se ve el moco. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos casos? Que el aire no está entrando ni saliendo. Esto es la principal complicación de estos cuadros respiratorios, cuando empieza a haber obstrucción del flujo de aire, de la entrada de oxígeno y la salida de dióxido de carbono hacia y desde los pulmones. Entonces, eso será una bronquitis, una bronquiolitis, una traqueobronquitis. ¿Por qué? Por disminución de la luz, por inflamación de la mucosa, de la tráquea, bronquios, bronquiolos respiratorios, bronquiolos segmentarios, así, hasta llegar a los saquios alveolares y los alveolos. Cuando ya compromete los alveolos, como en la parte de abajo, ya te produce una neumonía. Los alveolos, los sacos alveolares, que normalmente tienen aire, se empiezan a inflamar, se empiezan a llenar igual de moco en su interior y empiezan a volverse, a congestionarse, y por ende ya no existe paso del oxígeno ni salida del dióxido de carbono. Entonces sí es un estado más severo, ¿no? Que requiere muchas veces internación. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Son diferentes tipos de técnicas las que se pueden utilizar, pero ¿cuál es la muestra? Es el hisopado. Es decir, con un hisopo tomamos una muestra de la nasofaringe, de la orofaringe,
y sin tocar la mucosa, como ya hemos hecho en la práctica, sin tocar la mucosa de la mejilla, el paladar, la lengua, etcétera. Tomamos una buena muestra y lo llevamos para un estudio donde podemos detectar. El estudio que más realizamos nosotros al momento es la PCR-RT, que es la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa, en la cual se detecta la carga genética del virus, el RNA viral. ¿Cómo obtuvimos la muestra? Por hisopos. Si a veces no se puede tomar la muestra, sospechamos de una traqueobronquitis o es un paciente internado, a veces se le puede instilar. Le instilamos con una jeringuita, con una sondita delgadita, le colocamos por la nariz y con una jeringuita por el otro extremo le instilamos, es decir, le administramos de manera rápida solución fisiológica o agua destilada. Y luego aspiramos rápidamente. Es decir, con eso que estamos haciendo, estamos lavando un poco la vía respiratoria hacia atrás y luego estamos aspirando. A eso se llama lavado, lavado de la nasofaringe, o si ponemos la sondita hasta más atrás, o si ponemos una sonda hasta a nivel de la glotis, podemos hacer un lavado eh, nasofaringeo o laringio. Incluso en pacientes intubados, cuando un paciente está grave, le hemos puesto un tubo endotraqueal porque ya no podía respirar, entonces para salvar la vida a veces tenemos que intubarles, colocarles un tubo. Incluso en esos casos tenemos que instilar igual, poner la sondita que ya va hasta la tráquea o bronquios, instilar solución, aspirar, y ese es el lavado bronquioalveolar que también nos sirve para hacer diagnóstico. En algunas ocasiones los pacientes vienen tan graves, bajamos a los servicios de emergencias y prácticamente ya están pre-mortem, ya casi no respiran. Le intubamos en ese momento, le damos oxígeno, revertimos el cuadro de ese momento, pero no le podemos quitar el tubo, ya tiene que pasar a terapia intensiva. Entonces, ese momento es un buen momento para aspirarle, hacerle un lavadito broncoalveolar y mandar para un estudio de carga genética, una PCR de transcriptasa reversa, que en unas horas, 12 horas, ya tal vez máximo 24, podemos tener los resultados. Otro estudio que se puede realizar, la detección del antígeno por inmunofluorescencia indirecta o directa. Aquí, ¿qué es lo que vemos? Al principio veíamos en detección del ácido nucleico, hacíamos la detección de la carga genética. En detección del antígeno, los antígenos propios del virus. También hay otros estudios como el aislamiento e identificación del virus por cultivo celular, que se puede detectar in vitro, pero los resultados no pueden no ser muy precisos. No es algo que se hace frecuentemente, al menos en nuestro medio no conozco un lugar donde hagan, pero ahí en la bibliografía lo menciona también. Y por último, el diagnóstico serológico. Debe basarse en sueros por inhibición de la hemaglutinación y por inmunoanálisis de absorción, que es el ELISA. Entonces, ELISA, así se llama, el ELISA, que es este tipo de estudios, y la PCR transcriptasa reversa son los que más realizamos en nuestro medio. Entonces, no andamos aislando y para que se identifique el virus. No es una práctica frecuente, pero ya hemos visto que el hecho de aislar, ver al microscopio electrónico y ver los in sitios también nos podría ayudar, pero no es una práctica que se realice frecuentemente. Como esta muestra es altamente infectante, pues la toma de muestra igual tiene que ser con las máximas normas de bioseguridad. Esta diapositiva tiene mucha letra, pero incluso pues le quité todo lo que pude. Es importante conocer la epidemiología.
Ya les había dicho que son una causa importante de infecciones respiratorias agudas, altas y bajas. Tiene una distribución geográfica a nivel mundial, en todo el mundo es la misma distribución geográfica, pero a diferencia de países del primer mundo, tal vez a veces por la cultura los papás los traen cuando ya están con la enfermedad muy avanzada, cuando ya no han comido 2 días, 3 días, que ya no quiere lactar y los traen deshidratados todavía. O por la situación geográfica en la que vivimos, a veces pues viven a 12 horas, a 24 horas aquí de la ciudad. Conozco comunidades que están a esa distancia. Entonces están con cuadros respiratorios y hasta para la familia, por razones económicas y todo, es difícil traerlos a la ciudad y ahí los van saumeando y ya saben, esa tradición que tenemos dentro de la medicina tradicional de quemar, ¿no? Algunas hierbas dentro de la casa, o otros peor, guía incluso, como para que mejore su estado de salud, pensar, no se ha asustado, etcétera. Pero sobre lo que no estaba ingresando oxígeno, todavía llenan el cuarto con dióxido de carbono, con monóxido de carbono, y entonces el lactante pues empieza a aspirar y a respirar ese monóxido de carbono, o el niño empieza a respirar ese monóxido de carbono y nos los traen más tronados al hospital, no solamente con su neumonía por virus de la parainfluenza, sino nos los traen además por exposición a monóxido de carbono. Y entonces a veces esas prácticas tradicionales de la medicina tradicional complican más el cuadro. Y a eso los factores sociales, el hecho de vivir lejos, etcétera, eh, son los principales responsables del incremento de la mortalidad. Bueno, lo que hacemos generalmente con estos pacientitos cuando llegan es tratar de, primero nebulizarles un poco para liberar ese moco, porque ese moco se encuentra tan pegado a su vía respiratoria que los nebulizamos puede ser con una solución salina para mover ese moco y luego las aspiramos un poquito, les ayudamos a expectorar. Es una primera medida, o a veces utilizan algunos tipos de medicamentos, pero el soporte de oxígeno y la nebulización tienen que ser nuestras primeras herramientas a utilizar en un servicio de emergencias. Cuadro respiratorio, oxígeno, ¿no? Ya. Siguiendo con los conceptos que lo estamos poniendo aquí en la diapositiva, y habíamos dicho que el tipo 3 es el más frecuente en 2/3 de los lactantes que son infectados durante el primer año de vida. Casi todos tienen anticuerpos contra el tipo 3 hasta los 2 años de vida. Es decir, nadie se salva de la infección por, por virus para influenza. Nadie se salva a los 2 años de edad. Casi todos ya han pasado. Todos tienen anticuerpos. Es decir, algunos habrán pasado muy leve porque tienen buenas defensas, y otros tal vez han tenido que ir al médico, les han llevado los papás y han evolucionado favorablemente, y otros muy poquitos se han complicado y tal vez han terminado internados. Pero haciendo un recuento de anticuerpos, se ve que a los 2 años de edad todos ya han tenido anticuerpos, entonces todos se han expuesto y este virus es muy frecuente. El tipo 3 es endémico y se observa un pequeño incremento durante la primavera
Los casos de neumonía no varían mucho durante el año. Sí hay más durante otoño, invierno, pero durante todo el año hay los casos de neumonía. Ese es sobre todo el tipo 3, pero los casos, los cuadros tipo 1, tipo 2, respiratorios altos, odinofagia, dolor de garganta, tos, laringitis, traqueitis, esos sí incrementan durante los periodos de otoño e invierno, ¿no? Esos son los que más incrementan. Las reinfecciones son frecuentes durante la infancia y en los adultos. Como les he dicho, no hay vacuna. Entonces, el hecho de que yo enferme de un virus de parainfluenza no significa que ya haya pasado, nunca más voy a pasar. De aquí a unos 2 o 3 meses ya mis anticuerpos van a desaparecer. Puedo volverme a infectar, ni siquiera por un serotipo diferente de parainfluenza, incluso por el mismo serotipo. ¿Por qué? Porque porque la memoria, porque la infección por estos virus no genera memoria inmunológica. Si la generara, tal vez podría haber vacunas, pero no, no hay. Entonces, es frecuente las reinfecciones. Por ejemplo, aquí dice un concepto, se ha aislado el tipo 1 en muestras de aire obtenidas en las cercanías de los pacientes infectados. Es decir, un paciente infectado no solamente hay que aislarlo a 1 metro a cada lado, ¿no? Sino hasta en las cercanías se ha visto que el aire contiene el virus. ¿Por qué? Porque son pequeños, porque, a diferencia de las bacterias, ¿no? Porque son pequeños, porque permanecen mucho tiempo en el aire, etcétera. ¿Qué es lo que hay que utilizar? Barbijos, ¿no? Barbijo adecuado. Los virus de la parainfluenza por lo general se introducen en un grupo por los niños preescolares. Por eso los principales agentes infectantes o el principal vehículo para la infección de un niño es otro niño. Los adultos no desarrollan casi la enfermedad o es muy autolimitada, pero los niños los pueden tener semanas, hasta 3 semanas, pueden seguir siendo infectantes los niños. Entonces, el hecho de tener un bebé y un niño y otros niños en la casa enfermos es un grave problema de nuestra sociedad. ¿Qué hay que hacer? Lavado de manos, uso de barbijo, ventilar los ambientes. Por lo menos con eso tal vez podemos disminuir la carga viral dentro del cuarto. El periodo de incubación al parecer es de 5 a 6 días, pero como les digo, después de los 5 días, incluso antes de presentar síntomas, ya pueden ser infectantes los niños. Y otros ya presentan síntomas y pueden seguir siendo infectantes hasta 3 semanas después. Ya bueno, ya hemos visto el video. El tratamiento y la prevención. Bueno, ya hemos hablado del lavado de manos. Existe un medicamento que es la ribavirina. Obviamente no es esta es en cápsulas y es para adultos, pero la ribavirina endovenosa sí se suele utilizar en casos muy graves. ¿Cuáles son esos casos graves? En los pacientes que están en terapia intensiva, que no estás revirtiendo la infección, que sigue saliendo positivo, la infección por virus del parainfluenza y sobre todo que se encuentren inmunodeprimidos. Por ejemplo, si es un niño con cáncer al cual ya le he puesto su quimioterapia, ¿qué es lo que he hecho yo con la quimioterapia? La poca respuesta, sus glóbulos blancos, que son las células de defensa del cuerpo, su médula ósea que forma células de defensa continuamente, están disminuidas, pero están disminuidas por el tratamiento de la quimioterapia que yo le he puesto.
O sea, la quimioterapia lo que hace es te deprime tanto, te mata las células malas, pero también te mata las células buenas. Y dentro de las células buenas, ¿cuáles te matan? Las de la médula ósea. Hay malas respuestas ya. Entonces, cualquier infección puede matar a mi paciente. Es un paciente muy crítico, ese paciente con cáncer. No hay que dejar ahí que nadie que esté enfermo se le acerque. Entonces, pero a veces ya están con tratamiento, está con cáncer, está con tratamiento en su casa, pero ya viene con una infección. Alguien le ha contagiado en la casa. La mamá a veces ha llevado la infección a la casa o algún familiar, algún visitante. A estos niños hay que cuidarlos como oro. Si es que, si es que tienen cáncer, no solamente los niños, también los ancianos. Pero como les digo, es más frecuente en niños, hablando de este virus en específico. Entonces, en adultos utilizarán ribavirina en tabletas, pero en niños que tienen ya alguna inmunosupresión, tal vez la mamá tenía VIH, el bebé ha nacido con VIH y ya viene inmunodeprimido ese bebé. Si agarra un cuadro respiratorio y es compatible con parainfluenza, le vamos a poner ribavirina endovenosa. ¿Para qué? Para tratar de disminuir la mortalidad, para evitar que se muera. Como dice acá, no se dispone de ninguna vacuna. Entonces, lo principal es la prevención. Ahora hablando del virus respiratorio sincitial, esto es más cortito. El virus respiratorio sincitial es muy parecido al virus a los diferentes serotipos de la parainfluenza. El virus respiratorio sincitial, sobre todo, se ubica en el árbol respiratorio traqueobronquial. Aquí en la izquierda ven un gráfico donde ven, ahí, ¿qué es eso? Es un bronquio que se está bifurcando, ¿no? En el lado, en el lado izquierdo vemos la luz del bronquio normal, con buen diámetro, y en el otro lado inflamado, obstruido y lleno de moco. Un concepto que quiero que tengan ahí claro que les va a servir toda su vida es un niño de 2 meses a 2 años que llega al hospital con dificultad respiratoria y ustedes le escuchan los pulmones y está silbando, ¿no? Así, mil disculpas por el silbido, pero si escuchan ese silbido, ustedes ya lo van a llevar en semiología al año. Cuando ausculten con su estetoscopio la espalda, los pulmones y escuchen silbar, porque así como yo he silbado, así silban los pulmones. Entonces, a eso se llama sibilancias. Si escuchan un pulmón silbar, el niño tiene entre 2 meses a 2 años, ingresa con dificultad respiratoria, lo más probable es que sea infección por virus respiratorio sincitial. ¿Y por qué silba el pulmón? En realidad el pulmón no es el que silba, lo que silba son las vías respiratorias, los bronquios, los bronquiolos respiratorios, los bronquiolos segmentarios, etcétera. Los bronquiolos son los que silban. ¿Por qué silban? Por esa imagen que ven ahí, porque la luz está tan disminuida que el aire pasa por un conducto muy delgadito y pasa haciendo turbulencia, entonces silba. Entonces, ¿por qué puede silbar un pulmón? Porque la vía respiratoria está obstruida. ¿Por qué generalmente se obstruye? Por presencia de moco. ¿Y por qué se obstruye por presencia de moco? Porque es la principal, por la inflamación que produce el virus respiratorio sincitial. De todos los virus que van a ver más adelante, el virus respiratorio sincitial es el más asociado a infecciones respiratorias bajas, a laringotraqueobronquitis igual, a obstrucción de la vía aérea y a internación, incluso a altos casos de mortalidad.
Dentro de la patogenia y la anatomía patológica, esto es ya lo que hemos dicho, ¿no? La replicación del virus ocurre en el epitelio respiratorio, donde empieza a partir de la nasofaringe y luego va descendiendo. Se disemina a las vías respiratorias bajas, causa bronquitis y neumonía, porque no solamente obstruye las vías respiratorias, ese moco va disminuyendo, llega a los sacos alveolares y lo obstruye también. Ya eso es una neumonía, pero por virus respiratorio sincitial. Pero no ha empezado con neumonía, ojo, ha empezado con una bronquiolitis. Ahora, esta bronquiolitis, la inflamación de los bronquios, en adultos le dicen bronquitis. En niños lo llamamos bronquiolitis. Bronquiolitis. Entonces, esto es igual pregunta de examen. ¿Cuál es el principal agente de la bronquiolitis? El virus respiratorio sincitial. ¿No? Ahí ya tienen una. Se puede detectar antígenos virales en las vías respiratorias altas y en las células epiteliales esfaceladas. Esfaceladas son las células que se han descamado, ¿no? Con el moco, con la inflamación, hartas células del epitelio respiratorio han ido saliendo y se puede aislar los antígenos virales en esta muestra. ¿Qué muestra necesitamos? Aspirado bronquial. Igual, ¿no ve? El aspirado bronquial. Una muestra de aspirado bronquial, vamos a sacar el moco, lo vamos a llevar a estudio, pero ese moco también va a tener bastante epitelio respiratorio que ha sido removido. La viremia se presenta raras veces. Viremia es cuando el virus ingresa a la sangre y se hace sistémico, a todo el cuerpo va. Entonces es raro. El periodo de incubación entre la exposición y el inicio de la enfermedad de 3 a 5 días. La eliminación viral puede persistir por 1 a 3 semanas en los lactantes y en los niños pequeños, en tanto que en los adultos se propaga el virus solamente se propaga en 1 o 2 días y es más autolimitado, es lo que habíamos dicho. Es importante tener un sistema inmunitario intacto para resolver la infección y para tener un sistema inmunitario intacto, ¿qué es lo único que tal vez podemos hacer nosotros? Fomentar la lactancia materna. Cuando la mamá le da leche, le previene de muchísimas enfermedades hasta que lleguen las vacunas. Pero en el caso de estas enfermedades, nunca van a llegar las vacunas. Entonces, la lactancia materna hasta los 2 años de vida. Aunque las vías respiratorias de los lactantes muy pequeños son estrechas porque son más delgaditas, se obstruyen con más facilidad por la inflamación y el edema. Solo un grupo de lactantes pequeños presenta infección grave por el virus respiratorio sincitial respiratorio. Es decir, un grupo pequeño de todos estos puede llegar a ser neumonía. Pero el resto, la bronquiolitis necesita oxígeno, ¿no? Necesita oxígeno, necesita nebulizaciones para ayudar a eliminar ese moco. Nebulizaciones sobre todo con cloruro de sodio, porque ¿qué es lo que hace la sal, ¿no? Es el cloruro de sodio. ¿Qué es lo que logramos con nebulizarle con cloruro de sodio? Que el cloruro de sodio va a romper la unión del moco al epitelio respiratorio. ¿Cómo se ha unido ese moco? Por puentes de disulfuro. Entonces nosotros con las nebulizaciones rompemos esos puentes y el moco se libera. Y luego el niño empieza a toser y empieza a eliminar los mocos. Entonces, con eso vamos a ayudar a que ingrese mejor aire en la vía respiratoria. Ya habíamos hablado de los síntomas. Los síntomas que va a producir generalmente pueden igual avanzar desde síntomas semejantes a un resfrío común hasta neumonía. ¿Quiénes son los que tienen peor pronóstico? Los que tienen otras enfermedades. Algo frecuente que llega al hospital es los niños que
habían tenido una cardiopatía y nadie lo sabía. Tienen un poquito de soplo, le hacemos un ecocardiograma y había tenido una comunicación interventricular, es decir, entre ambos ventrículos hay un agujerito ahí, o entre ambas aurículas hay un agujerito, o por embriología ustedes conocen el ductus arterioso persistente, había tenido un ductus grande, o tal vez tiene alguna malformación más compleja, transposición de grandes vasos, coartación de aorta, puede tener una tetralogía de Fallot, alguna cardiopatía tenía este niño, pero ahí la llevaba, aguantaba, se mantenía estable, etcétera, pero ha ganado una infección respiratoria que le ha venido a descomponer el corazón, que ya venía ahí medio queriendo desestabilizarse, pero ya viene y lo fulmina y llega directo a terapia intensiva. ¿Por qué? No por el virus respiratorio sincitial solamente, sino porque ya tenía una cardiopatía de base. Entonces, ¿quiénes son los que tienen peor pronóstico? Los que tienen una cardiopatía de base. Pueden tener otro tipo de malformaciones. Pueden tener hipoplasia pulmonar, es decir, un pulmón muy chiquito. El otro andaba bien, el otro pulmón. Entonces, con uno ya hacía bien el aguante. Pero luego una infección y el que estaba bien, pues ya lo termina de infectar y con un solo pulmón y todavía enfermo, pues la evolución es mala. Entonces, el hecho de tener otra enfermedad, que puede ser corazón, pulmón, hernia de diafragma, etcétera, cualquier enfermedad que te complique la respiración se asocia a peor pronóstico. La inmunidad. Concentraciones altas de anticuerpo neutralizante son transmitidos por la madre, están presentes durante los primeros meses de vida y son decisivas para la inmunidad protectora contra la enfermedad de las vías respiratorias bajas. A este concepto, ¿qué le puedo quitar o cómo le puedo resumir? No, no se puede, pero el concepto está bien claro ahí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante? Lactancia materna. Aquí dice, la enfermedad respiratoria sincitial comienza a ocurrir en los lactantes de 2 a 4 meses de edad hasta los 2 años, ¿no? ¿Dónde empieza? Pero a los 2 a 4 meses. Hay muchas enfermedades que comienzan en esa etapa y crítica de los 2 a 4 meses, pero por suerte a los 2 y 4 meses también ya están entrando las vacunas que te protegen contra otro tipo que te protegen contra otro tipo de neumonías, contra meningitis, etcétera, pero para el virus respiratorio sincitial no hay vacuna. Entonces, la única forma es seguir manteniendo la lactancia materna. A medida que el lactante va creciendo, entonces su inmunidad, sus células de respuesta inmune también van a ir madurando, sus anticuerpos van a ir multiplicándose. Y a medida que vaya creciendo, va a ir desarrollando su propia respuesta inmune. Entonces, ¿qué es lo que necesita el lactante? Necesita el diagnóstico es el mismo, los exámenes de laboratorio son los mismos, pero hacemos énfasis en la proteína C, perdón, en la reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa o RT-PCR. Es igual pregunta de examen, ¿no? ¿Cuál es el examen de elección para el diagnóstico de virus respiratorio sincitial? El RT-PCR. Lo que hacemos nosotros en el hospital del niño, pero ahí en los hospitales de tercer nivel hacen también, es pedir un panel viral. ¿Por qué? Por ahí no es influenza, digo, por ahí no es para influenza, por ahí no es virus respiratorio sincitial, puede ser rinovirus, puede ser COVID, puede ser influenza. Entonces, esa muestra que le estamos tomando ya puede ser al anciano que está inmunodeprimido o al bebé que le estamos tomando, esa muestra la procesamos en un panel para todos estos virus. Y luego en el reporte nos sale rinovirus negativo, influenza negativo, virus respiratorio sincitial positivo, COVID-19 positivo, a veces vienen dos.
Entonces, que tiene una infección sobreañadida o infección por 2 virus diferentes. Y los que terminan en terapia generalmente tienen infecciones por 2 virus diferentes, ojo. Y no es nada raro en temporada de invierno agarrar 2 virus. Eso te va a complicar más. Va a terminar en el hospital. No va a quedar como un simple resfrío común. ¿Por qué? Porque has agarrado 2 virus. Y es bastante frecuente. Entonces, el, la PCR-RT es el examen de elección y lo que solicitamos nosotros es un panel viral. Por ejemplo, en el caso de la parainfluenza habíamos dicho que la hemaglutinación indirecta podría ayudar al diagnóstico. En este caso, ya sabemos que el virus respiratorio sincitial también es hemaglutinina y neuraminidasa negativo, entonces no se puede utilizar técnicas de hemaglutinación ni de hemadsorción en estos pacientes. Ya estamos acabando. Entonces, respecto a la epidemiología, igual podemos decir que tiene una distribución mundial. En todo el mundo está el virus respiratorio sincitial. Casi cerca del 70% de los lactantes están infectados hacia el año de edad y casi todos han pasado el virus respiratorio sincitial a los 2 años. La bronquiolitis grave o la neumonía tienden a presentarse en los lactantes de 6 semanas a 6 meses de edad, con una frecuencia máxima a los 2 meses, pero pueden infectarse hasta los 2 años también. Incluso más grandes, pero ya es menos frecuente. Se puede aislar el virus de la mayoría de los lactantes menores de 6 meses que padecen bronquiolitis. Por eso les decía, bronquiolitis es casi sinónimo a virus respiratorio sincitial. Hay varios virus que producen obstrucción de la vía respiratoria con sibilancias, pero raros. El principal es el virus respiratorio sincitial. Y cuando baja hasta el pulmón, neumonía. Entonces, el virus respiratorio sincitial es la causa más frecuente de neumonía viral en niños menores de 5 años de edad, pero también produce neumonía en ancianos. El modo de contagio, las gotitas de flujo, el contacto directo. Igual es un virus muy lábil que en condición que desinfectando las superficies, el piso, el uso de desinfectantes, el uso de alcohol, el uso, limpiar a las superficies, etcétera, hace que se elimine el virus de la habitación o de la casa. La prevención, bueno, el tratamiento, oxígeno. Oxígeno y eliminar las secreciones con las nebulizaciones. Con eso lo podemos resumir. También se utiliza zivavirina, pero muy rara vez. Muy, muy, muy rara vez, sobre todo en aquellos pacientes oncológicos, como les decía, o con alguna inmunosupresión que están infectados. Pero luego, generalmente es soporte de oxígeno y ayudar a eliminar las secreciones. Ahora que si la infección y la obstrucción de la vía respiratoria es muy severa, va a necesitar otro soporte de oxígeno que le dé más presión de oxígeno, VNI, puede ser ventilación no invasiva, se llama, o que incluso termine en terapia intensiva intubados. Entonces, hasta que la obstrucción vaya remitiendo, este niño estará dormido con medicamentos que nosotros le hemos puesto y la máquina para respirar, el respirador le estará dando soporte hasta que su pulmón mejore. ¿Qué es lo que hemos hecho? Simplemente le estamos dando tiempo. Eh, la prevención, garantizar la transferencia de anticuerpos neutralizantes específicos de la madre al bebé, lactancia materna. Las medidas de control son las mismas, aislamiento de contactos, lavado de manos, restricción de visitantes, etcétera. Es lo mismo. Y para terminar, las infecciones por metaneumovirus. Es un microorganismo que ha sido descrito por primera vez en el 2001. Puede causar una amplia variedad de enfermedades respiratorias, pero a diferencia de los otros, este también es frecuente
en niños de mayor edad, preescolares, adolescentes, adultos, ancianos. Entonces, este metaneumovirus ya no discrimina tanto las edades, no es tan frecuente en lactantes, en neonatos, sino ya abarca todas las edades y se encuentra sobre todo en los hospitales. En pacientes que están inmunodeprimidos, ahí entra el metaneumovirus, que es un virus igual frecuente, pero que abarca todas las edades. Las manifestaciones clínicas son las mismas, las complicaciones igual a otitis media, las manifestaciones clínicas igual son diferentes dependiendo qué segmento de la vía respiratoria toma. Puede tomar solamente mucosa nasal, laringitis, laringotraqueobronquitis, neumonía, etcétera. Entonces, las manifestaciones clínicas son similares. Por eso hacemos un panel viral, porque se parecen tanto los síntomas de los virus que tenemos que identificar bien cuál es, ¿no? ¿Cuál es? El periodo de incubación es de 4 a 9 días. eh, la replicación se circunscribe a las células epiteliales como en todos. El receptor, a esto igual es importante, de superficie celular en el que actúan los metaneumovirus humanos, al parecer es la integrina AB beta 1, alfa B beta 1. Esto es igual un receptor que se ha identificado, sobre todo a infecciones por metaneumovirus. No se dispone de tratamiento específico de las infecciones por metaneumovirus humano, ni se cuenta con ninguna vacuna. Bueno, jóvenes, creo que no sé cuántos han sobrevivido, cuántos se han cansado. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Pueden hablar o se cortó el micrófono? Ah, no, todos pueden activar su micrófono. ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, eh, les voy a pasar las diapositivas. Entonces, jóvenes y pues sigan asistiendo a las clases, ¿ya? Hay cosas que no se ven en las diapositivas, que solamente pueden eh, escucharse o presenciarse en una clase. Bueno, gracias chicos. Nos vemos en la próxima teórica conmigo. No sé, creo que es dentro de 10 días, creo que la siguiente que me toca. Bueno, hasta luego, que pasen buenas noches. Hasta luego, doctor.